Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata presentaron ante el Congreso de Estados Unidos una controvertida resolución que busca frenar las operaciones militares de Estados Unidos en contra del narcoterrorismo dirigidos, según la Casa Blanca, por el régimen de Nicolás Maduro, por el mismo Nicolás Maduro. Esta resolución es liderada por la legisladora Ilhan Omar, es reconocida por su agenda socialista. Ellos exigen que la Casa Blanca solicite autorización al Congreso antes de usar la fuerza militar contra embarcaciones en aguas internacionales o en caso de ser usadas en contra del propio régimen venezolano. Lejos de condenar el papel de Maduro en el narcotráfico, acusan a Trump de llevar a cabo acciones ilegales. La llamada resolución de poderes de guerra cuenta con el respaldo de otros miembros del caucus progresista, entre ellos Greg Casar, Jesús Chuy García y Jim McGovern. La iniciativa surge después de los recientes operativos ordenados por la administración Trump contra narcolanchas en el Caribe procedentes de Venezuela. Resolución concurrente para ordenar retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades no autorizadas por el Congreso. Sección 1. Hallazgos. El Congreso hace las siguientes consideraciones. El Congreso tiene el poder exclusivo de declarar la guerra conforme a la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no ha declarado la guerra ni ha aprobado una autorización específica para el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela ni contra organizaciones criminales transnacionales designadas como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales, especialmente designados desde el 20 de febrero de 2025. La designación de un grupo, entidad o individuo como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado no otorga autoridad legal al presidente para ordenar el uso de la fuerza militar contra miembros de dichas organizaciones ni contra un Estado extranjero. En la práctica, la resolución busca blindar a la dictadura venezolana frente a las acciones militares de Estados Unidos, incluso cuando éstas apunten a neutralizar a organizaciones narcoterroristas como el Cartel de los Soles, señalado por la justicia estadounidense como uno de los principales exportadores de cocaína hacia la Unión Americana. Esto ordena de ser aprobada. Resolución concurrente para ordenar retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades no autorizadas por el Congreso. Sección 2. Terminación del uso de fuerzas estadounidenses en hostilidades. Conforme a la resolución de poderes de guerra, el Congreso ordena al presidente terminar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades contra, primero, la República Bolivariana de Venezuela o cualquier parte de su gobierno o fuerzas armadas. Segundo, cualquier organización criminal transnacional designada como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado desde el 20 de febrero de 2025, salvo que exista una declaración de guerra o autorización específica posterior a la fecha de adopción de esta resolución concurrente. Y no es la primera vez que la congresista demócrata Ilhan Omar queda en el ojo del huracán. Ella es la que está liderando esta resolución. Sus posturas han sido muy polémicas, como por ejemplo defender al régimen de Cuba, lo ha hecho, hasta sus comentarios contra Israel, también comentarios en contra del asesinado Charlie Kirk. Todo esto ha desatado una ola de críticas de sus colegas en el Capitolio y también del presidente Trump. Ahora el Comité de Ética podría sancionarla formalmente tras las denuncias presentadas por representantes republicanos que la acusan de afectar la dignidad de la Cámara de Representantes. Con la cabeza siempre cubierta por el hiyab islámico, Ilhan Omar representa el ala más radical del Partido Demócrata. Nació en Somalia y llegó a Estados Unidos como refugiada en 1995. En el año 2000 obtuvo la ciudadanía y se convirtió en la primera congresista de origen somalí, respaldada por la comunidad musulmana de su distrito, el Quinto de Minnesota. Hoy su nombre se asocia a una polémica defensa del régimen de Nicolás Maduro. Hace apenas 2 semanas pedía así frenar el despliegue naval contra organizaciones narcoterroristas, entre ellas el Cártel de los Soles, que según la justicia estadounidense encabeza el propio Maduro.
Denuncio la acción militar ilegal del presidente Trump y la escalada en el Caribe. Tras el último ataque, una semana después, siguen sin autoridad legal para realizar estos ataques. Seré clara, no hay justificación legal para esto. Sus discursos radicales le han valido acusaciones de antisemitismo y hasta sanciones en el Congreso. En 2023 fue removida de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en parte por sus declaraciones contra el gobierno de Israel y la comunidad judía. Este post en redes sociales de 2019 ha sido uno de sus más cuestionados. Israel ha hipnotizado al mundo. Que Alá despierte a la gente y les ayude a ver las maldades de Israel. Omar también ha defendido al régimen cubano. Incluso visitó la isla en 2024 con una delegación y a su regreso cuestionó la designación de Cuba como país patrocinador del terrorismo. Como muchos estadounidenses, estoy profundamente frustrada por las continuas políticas de la era Trump sobre Cuba. Tras 65 años de sufrimiento bajo el embargo estadounidense, la injustificada designación de Cuba como país terrorista causa nuevas dificultades al pueblo de la isla. Su último escándalo se dio tras el asesinato de Charlie Kirk. Un día después del crimen, la representante concedió una entrevista en la cual insinuó que el activista conservador tenía la culpa de su asesinato. En un discurso 8 días después, dijo que era un hombre odioso, añadiendo graves descalificativos. Creo que aquellos de ustedes interesados en reescribir la historia de este hombre odioso están llenos de... El Comité de Ética del Congreso podría sancionarla. Representantes republicanos han presentado peticiones de censura contra Omar recogiendo los incidentes protagonizados por ella y acusándola de afectar la dignidad de la Cámara y de incumplir las normas de conducta legislativa. Bueno, y hoy desde el despacho Oval, Donald Trump dijo que esta congresista, Ilhan Omar, es una persona con un bajo índice intelectual y que no entiende cómo puede ser congresista. Aseguró que ni siquiera el presidente de Somalia, con quien se reunió hace días, la quiere. Ella es una persona de muy bajo coeficiente intelectual. Si tuviéramos que pasar una prueba de aptitud, esa sería la que ella haría, porque ni siquiera debería estar entre la multitud, así que no tengo ni idea de qué van a hacer, pero no creo que debamos perder el tiempo. Se trata de una persona con coeficiente intelectual bajo que ni siquiera puedo creer que sea congresista. Entre ella, Ilhan Omar y el grupo, ¿saben? Conocí al líder de Somalia, ¿lo sabían? Y le sugerí que tal vez le gustaría que ella regresara. Él dijo, no la quiero. Bien, ¿qué más? Al ser preguntado por la polémica resolución introducida por la congresista Omar en entrevista con el programa La Noche, el asesor de seguridad y veterano de guerra Eduardo Hurtado afirmó que la parlamentaria está atendiendo una agenda antiestadounidense. También se refirió a la legalidad de los operativos militares en el Caribe. Eduardo Hurtado, frente a esto, frente a la legalidad, aquí hay un concepto y es que cuando Estados Unidos considera a alguien terrorista, le pone precio a su cabeza, considera que es dañino para su público, los Estados Unidos tienen una legalidad para ir por ese personaje, por ese criminal, como pasó con Osama Bin Laden en su propio territorio. En este caso, ¿cuál es la duda de la legalidad y cómo se podría resolver esa duda? Sí, esto ha sido bien controversial porque hay un marco jurídico que seguir. Y para una intervención militar en Venezuela hay que ir a la Constitución de los Estados Unidos y para dirigir esas operaciones inmediatas deberían el gobierno de Donald Trump pedir autorización del Congreso. Como te dije anteriormente, él pudiese dar la instrucción como jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos e ingresar, pero solamente iba a tener 60 días para hacerlo, más 30 días para retirarse de Venezuela. Obviamente en los primeros 48 horas tendría que participarle al Congreso y tratar de administrar un permiso adicional. Eso va a depender de cuál es la estrategia de ello, pero esta congresista que obviamente ella no es nacida en los Estados Unidos y una de las cosas que decía Charlie Kirk es que la Constitución de los Estados Unidos te puede remover
tu ciudadanía o tu estatus de residencia, si se comprueba que vas en contra de los intereses de los Estados Unidos, era lo que ellos se discutían, ¿verdad? Ella obviamente está atendiendo a una agenda anti-Estados Unidos, o pro-comunista, pro-socialismo. Por consiguiente, ella aprueba el desarme, el no armas nucleares y todo lo disfraza de una manera y lo manipula de una manera. Ella, como todo este sistema de franquicia cubano, van adelantados 10 pasos y ya ella metió en el Congreso una solicitud para que esta estrategia de resolución de poder de guerra se apruebe en el Congreso y el presidente tenga simplemente que retirar eso.